La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la ingeniera María Gatón, ella es presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas de la República Dominicana. Buenos días, María, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, mucho gusto. Mucho gusto igual. Yo me siento muy bien porque conozco hace muchos años a María Gatón, cuando yo era ingeniero, porque ya yo no soy cariñosamente ingeniero. Susi. Susi, exactamente. Entonces, nos conocimos hace muchísimos años. Sí. En todos estos trabajos de ingeniería. Fui tu supervisora. Sí, también. Cuando yo construía. Sí. María, hay unas declaraciones tuyas en la prensa, que recoge la prensa de hoy, donde tú propones la creación de una especie de ministerio de la vivienda. Y cuando ve ese tipo de propuestas se pregunta, bueno, hay otras propuestas que lo que dicen que hay que disminuir el tamaño del Estado, reducir una serie de fundir ministerios, eliminar una serie de instituciones paralelas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la propuesta? ¿Qué se logra con crear un ministerio de vivienda cuando hay un instituto de la vivienda y hay muchísimas instituciones que se ocupan de la vivienda? Tenemos un gran déficit de la vivienda, aproximadamente entre el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo suma 2.3 millones de viviendas. Realmente 3 millones. 2.3 millones de viviendas. El último diagnóstico lo hizo la Oficina Nacional de Estadística. En ese sentido hay muchos barrios vulnerables, muchos barrios marginados que requieren de políticas muy claras y requieren de una fortaleza institucional para resolver la problemática. Y realmente, ingeniera, hay la pregunta y se puede resolver, eso tiene solución. Tenemos los recursos económicos, la forma de cómo hacer eso una realidad y satisfacer esa gran demanda. Nosotros estamos trabajando la ley, que es la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos, que incluye 4 aspectos fundamentales. El fortalecimiento institucional, todo lo que tiene que ver con normativas y reglamentaciones, todo lo que tiene que ver con tramitaciones y sobre todo lo que es la gestión y la producción. Y también el financiamiento y los subsidios, necesariamente para resolver la problemática de la vivienda, porque el déficit es muy grande y aumenta cada año, porque la producción pública-privada no alcanza las 10.000 viviendas por año. La pública y la privada y la mixta, porque sumemos el proyecto de Ciudad Juan Bosch, y el proyecto de Ciudad Juan Bosch que se avecina en Santiago, pero no se produce más de 10.000 viviendas por año. Y se forman 30.000 nuevos hogares por año. Y dice un amigo mío que si a eso le sumamos los hogares que se divorcian, que cada quien quiere una vivienda, es mucho más, es mucho más. Entonces realmente la situación del sector vivienda y de los asentamientos humanos marginados y que se encuentran en estado de vulnerabilidad requiere de una fortaleza institucional y de fondos suficientes, de recursos suficientes para atender esa problemática. Pero eso es lo que no hay, los fondos. Bueno, y los proyectos que se han hecho no satisfacen esas 10.000 viviendas que tú dices que son necesarias cada año. Para poder atender esa demanda, el sector privado puede colaborar. Por eso estamos planteando en el tema de la vivienda social tres modos de tenencia. El usufructo, que en vez de ser transferido como bien de familia, sería transferido como usufructo hasta que la familia pueda mejorar su condición de vida. La vivienda social en alquiler, que en ese sentido nosotros como promotores podemos construir viviendas para alquiler, como el programa de Estados Unidos, y la vivienda social en propiedad. Pero para ello nosotros necesitamos recursos, necesitamos crear el Fondo Nacional de la Vivienda, que es la dirección contenida en el proyecto de ley que se refiere a financiamientos y subsidios. Si no hay fondo, si no se designan fondos, ya sea por la vía del presupuesto, ya sea por la vía de endeudamiento, ya sea por la vía de aportaciones internacionales, ya sea porque los recursos que en la actualidad se disponen están muy dispersos y no hay políticas claras en materia de vivienda. Por ejemplo, para el 2018 se le están asignando menos de 4.000 millones de pesos al sector vivienda, 2.000 millones a Domingo Sabio, al proyecto Domingo Sabio, 200 millones a un parque ecológico de La Barquita, que tiene suficiente equipamiento,
880 millones al INVI, que es un proyecto nuestro del sector privado, que es más, cualquier proyecto de nosotros, cualquier torre, cualquier proyecto de 200 viviendas, es más que lo que se le asignó al INVI. Y se le asignó recursos a Sí Viviendas, que no sé qué hace, y se le asignó recursos al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y los recursos del INVI llegan a través del Ministerio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces, no es posible que con menos de 4.000 millones se pueda atender la vivienda social. La vivienda social tiene muchas implicaciones, porque esas familias no tienen acceso a la banca, porque no tienen las condiciones necesarias para mostrar un ingreso estable, y la mayoría de las familias trabajan a modo informal. ¿Usted tiene alguna observación al proyecto Juan Bosch? Y hago la pregunta porque he oído elogios, pero también la crítica de que el proyecto no ha calado y la gente no ha respondido, a pesar de la necesidad que hay en la población, como se esperaba. Mira, el fideicomiso mixto de Ciudad Juan Bosch, yo creo que es una herramienta positiva, porque aporta el sector privado y aporta el sector público. ¿Qué aporta el sector público? Las tierras servidas y los equipamientos sociales. Esa tierra servida con servicios es comprada, adquirida por los promotores de viviendas, que son la mayoría todos miembros de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI. Y los promotores adquieren el préstamo interino de la construcción para desarrollar las edificaciones. O sea, que es una alianza público-privada positiva. ¿Cuál sería mi observación? Bueno, no ha habido suficientes recursos para desarrollar a la par las viviendas y los servicios. Entonces ha habido como un desfase y hay viviendas terminadas que no tienen los servicios y no pueden ser entregadas. Mientras tanto, esos promotores siguen pagando intereses por el préstamo de la construcción. Y el otro aspecto que yo entiendo que para mí tiene mucha incidencia es en el ordenamiento del territorio y la metropolización. En el caso del proyecto Ciudad Juan Bosch está muy retirado, y la movilización de las familias que no puedan obtener un trabajo en el proyecto Ciudad Juan Bosch va a implicar mucho tiempo, y por supuesto la movilización es contaminación ambiental. Entonces esa horizontalización de la ciudad implica muchas redes, porque eso conduce el proyecto Ciudad Juan Bosch a que se vaya desarrollando la ciudad en esa dirección, y por supuesto la dirección es muy lejana. Al ser tan lejana implica una dispersión de la ciudad. Las ciudades tienen que tener límites. Yo entiendo que donde está Ciudad Juan Bosch no es Santo Domingo Este, es Guerra. Es Guerra, es pegado a la carretera que conduce a Samaná. Entonces, eso sería la observación que yo le haría, pero tengo que decir que es un proyecto de carácter integral, porque tiene suficientes equipamientos sociales, tiene una zona industrial de bajo impacto ambiental, tiene hospitales, tiene escuela, tiene instancia infantil, tiene policía, tiene supermercado Olé, que ya está prácticamente terminado. Es decir, que la familia en general van a obtener ahí el grueso de los servicios y la calidad de los servicios. Y las viviendas rondan desde 900.000 pesos hasta 2.400.000 pesos, que es el tope de la vivienda social, el tope de la vivienda de bajo costo, perdón. Es decir, que es una producción que no se estaba realizando en esa magnitud. Entonces, tiene muchos aspectos positivos Ciudad Juan Bosch, como lo podría tener también el proyecto de Ciudad Juan Bosch de Santiago, el de San Francisco de Macorís y el de La Vega, que son los próximos. María, en el caso del sector privado, no los proyectos mixtos, el proyecto de desarrollo hipotecario y fideicomiso, ¿ha tenido impacto en la creación de viviendas o en la construcción de nuevas viviendas? Sí, claro, muchísimo. Yo creo que ese ha sido uno de los logros más importantes en los últimos tiempos de ACOPROVI, porque nosotros participamos tanto en la formulación como en las reglamentaciones. Tiene deficiencias todavía en materia de operatividad, las fiduciarias.
pero creo que es un instrumento que vino para quedarse. Le da garantía al promotor y también le da garantía al adquiriente. Hasta que el proyecto no alcanza el punto de equilibrio en términos del número de unidades vendidas, el proyecto no puede utilizar los recursos de los compradores. Eso es una ventaja para el comprador porque tiene la seguridad de que el proyecto es factible y se va a realizar y se le va a entregar. Con tu permiso, María Gatón y los amables televidentes, hacemos una breve pausa de esta interesante conversación. Todavía nos quedan muchos temas de interés con la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con la ingeniera María Gatón. Ella es la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, mejor conocido como ACOPROVI. Y antes de que comenzáramos el programa, una mujer en la ingeniería, le preguntábamos a María si había precedentes en ACOPROVI que una mujer encabezara esa importante comitiva. Y me dijo, asociación, me dijo que no. María, ¿cómo es para la mujer dominicana trabajar en ingeniería? ¿Y cuál fue la experiencia de llegar hasta la presidencia de ACOPROVI? Mucho trabajo, una labor constante, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Yo soy de hecho especialista en vivienda de bajo costo, en vivienda social. Me formé en el Instituto Nacional de la Vivienda y en muchos organismos multilaterales e internacionales. Y creo que construí el mérito para poder llegar, pero me fue difícil, porque ocupé todas las posiciones de la Junta, desde tercera vicepresidente, segunda, primera, vocal. Yo creo que la única posición que no ocupé fue la de la tesorería. ¿Hay muchas mujeres trabajando en la ingeniería? Mira, en la actualidad no son tantas. En obra mayormente son ingenieros, aunque hay mujeres ya integradas, pero no son la mayoría son hombres. Pero en gabinete hay más mujeres trabajando, todo lo que tiene que ver con la planificación, lo que tiene que ver con la presupuestación, con los cálculos estructurales. En otras especialidades hay más mujeres en gabinete que en campo. Pero eso va a cambiar, porque eso está cambiando. Cuando yo estudié ingeniería hace muchísimos años, en un curso de 50 hombres había 3 mujeres estudiando ingeniería. Sí, así es. Ya después cuando yo fui profesor, la composición iba aumentando y ahora creo que más de la mitad de las mujeres en un curso de ingeniería, más de la mitad son mujeres. Sí, de hecho en mi promoción éramos 7. Exactamente, pero ya hay muchas mujeres promotoras. Por ejemplo, en la actual junta directiva habemos 4 mujeres promotoras. Una de Santo Domingo Este, Anneri Meléndez de Mercón, Vivian Reyes de Urbe y en el caso nuestro es Constructora Pedralbes. Es decir que, y las mujeres, tengo que resaltar que se comprometen frente a los propósitos de la asociación y cumplen y respetan su trabajo y lo valoran y son muy trabajadoras. Es decir que si te fuera a hacer una señalización, yo te diría que me encanta a mí trabajar con mujeres en la ingeniería, en la promoción y en la construcción de viviendas. ¿Cuáles son las metas como presidenta de ACOPROVI? Mira, nosotros tenemos un plan estratégico. El primer proyecto de nosotros es la creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos, que es lo que vamos a presentar, el proyecto de ley, el anteproyecto de ley en la 6ª Mesa Nacional de la Vivienda, que la hacemos cada 2 años, que es este jueves 23 en el Hotel Intercontinental, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En este evento no solamente vamos a presentar la ley, que como te decía incluye 4 aspectos fundamentales, sino que también vamos a presentar el estudio de demanda potencial efectiva. Ese estudio es muy importante porque le indica al promotor dónde debe invertir, el precio de la inversión, el precio de venta de su inversión, para que ese proyecto tenga suficiente acogida. Y además estaríamos presentando los planes de ordenamiento territorial
del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este y de Santiago, que nos acompañará el alcalde de Santiago. Es un gran aporte. Sí, es importante porque vivienda ocupa el 70% del territorio, lo ocupa la vivienda. Es fundamental la vivienda en la ocupación del territorio. Entonces nosotros queremos ser parte de las mesas de los ayuntamientos en todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial y la planificación urbana y las normativas urbanas. Entonces, eso es uno de los temas que se va a tratar, además del estudio de demanda, pero también se va a tratar cómo abordar la demanda potencial y efectiva. Necesitamos mucho mayor volumen de recursos para atender la vivienda que requiere de subsidios. Hasta ahora el subsidio establecido es el subsidio del ITEVIS, que es para vivienda de bajo costo, bajo la figura de fideicomiso. Pero las familias en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza y pobreza extrema, no tienen acceso a ese tipo de vivienda. Por ello nosotros estamos planteando como atención preferente, como atención determinante, la atención a los barrios marginados y los barrios en situación de vulnerabilidad. Entendemos que no es necesariamente la consolidación en las márgenes de los ríos. Yo creo que las márgenes de los ríos en todas las ciudades del mundo son zonas que tienen alto valor turístico y alto valor inmobiliario. Yo entiendo que las familias deben de movilizarse hacia adentro de la ciudad. En la circunscripción 3, que está Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, que son proyectos de baja densidad y de baja altura. De hecho, el barrio Luperón es un nivel. Si tú visitas el barrio Luperón, tú te sorprendes porque es un nivel. Nosotros le estamos proponiendo al alcalde del Distrito Nacional que nos permita un nuevo polígono para vivienda media baja. ¿Por qué? Porque ¿Un nuevo polígono? Sí, porque el polígono central nosotros encontramos que está saturado. Muy cargado. Muy cargado. En términos de población y de movilidad urbana, toda la parte de la interconectividad. Y la propuesta que le estamos haciendo es el sector de la fe. John Fitzgerald Kennedy, López de Vega, Máximo Gómez y Pedro Livio Cedeño. Ese cuadrante tiene equipamientos deportivos, el Estadio Olímpico y el Estadio Quisqueya. Equipamientos de salud, la Plaza de la Salud y Sedimap. Tiene alcantarillado sanitario que no lo tiene el polígono central. Tiene agua. Tiene muchas avenidas porque tiene la López de Vega, la Tiradentes, la Ortega y Gasset, la Máximo Gómez. Tiene 2 líneas del metro. El de la John Fitzgerald Kennedy y la línea 1 de la Máximo Gómez. Es decir, que esa población joven que se podría asentar en esa localización, que es de baja densidad y baja altura, tendría la conexión con 7 universidades a través de la línea. ¿Y hay disponibilidad de terrenos en esa zona? Sí, recuérdate que esos terrenos, el grueso de esos terrenos pertenecían al BNB y esos títulos le fueron entregados a las familias, le fueron vendidos a las familias. Es decir que esos habría que realmente habilitar más áreas verdes, habría que habilitar más equipamientos sociales, pero tiene todo el potencial esa zona para hacer un nuevo polígono para una vivienda de menor costo que la del polígono central. Si tú compras un solar en Piantini, tú tienes que pagar entre $1.800 el metro cuadrado y $2.200 el metro cuadrado, que para poder vender la vivienda tendría que vender por sobre los $2.000 el metro cuadrado de viviendas terminadas. Es decir que nosotros necesitamos otro enfoque, otro direccionamiento para poder atender una población media de ingresos medio bajos que nos permita mantener la actividad del sector de manera tal que el sector no disminuya. Nosotros sostuvimos recientemente 2 reuniones con el gobernador del Banco Central, Acoprovi. Primeramente nos apoyó en el tope de la financiación de largo plazo de las familias, que lo elevaron de 4 millones, que había sido el tope con la liberación del encaje de los últimos 20.400 millones de pesos, lo elevó de 4 millones a 8 millones de pesos, que yo creo que nos atendió, nos oyó, le dijimos que nosotros teníamos que movilizar la vivienda media
del centro ciudad para poder reinvertir en una vivienda de menor precio. Entonces, en ese sentido, él entendió la importancia de la rotación. Después tuvimos una segunda vivienda que fue cuando él liberó para todos los sectores los 11.700 millones de pesos que restaban. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos pidiéndole a la banca mayor agilización en los procesos. La banca ha estado lenta, ha estado como si fuera, inclusive cuando nos acercamos, cuando el gobernador nos dijo que todavía había los 11.700 millones de pesos, nos decían, no, los recursos están comprometidos, no, los recursos están comprometidos. Realmente no estaban comprometidos, porque después hablamos de nuevo con el gobernador y habían 9.000, 8.000 millones de pesos todavía en la banca que no habían sido colocados. Entonces, es importante la dinamización en la colocación de los recursos de la banca para que la economía, a través del sector de la construcción, que representó el año pasado el 11% del Producto Interno Bruto, más que agricultura, más que minería, más que turismo. Entonces, yo creo que el sector de la construcción es sumamente importante en la dinámica económica. Y no solamente eso, de la inversión total que se realiza en construcción, el 85% es privada. Y de ese 85%, el 80% es vivienda y edificaciones. Es decir, que nosotros tenemos una importancia por lo que valoramos la creación del Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos, porque entendemos que necesitamos quien nos responda. Si tú te fijas, los recursos son asignados a través de otras instituciones. No hay quien vaya al centro de atención a pedir recursos para el sector vivienda. Nosotros y el sector social, OTFA, Ciudad Alternativa, Fundación Techo, y Acoprovici de Santiago, pero realmente los recursos en el sector vivienda están dispersos, como dispersos están los planteamientos de políticas. En un minuto, María Gatón, siempre fue una aspiración el tema de la ventanilla única. La permisología sigue siendo todavía un problema. Mira, tanto el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que trabajó con Naciones Unidas para establecer un nuevo sistema, ya lo pusieron en operación como prueba. Todavía no tenemos los resultados deseados, pero ya hay una intención. Igual en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se está estableciendo un nuevo sistema, se creó una plataforma física nueva, se hizo cambios en el personal, se incluyeron más profesionales en el área de los revisores, pero todavía tampoco tenemos los resultados. Lo que sí yo entiendo que ya se van a implementar ambos sistemas, tanto en el Distrito Nacional, que es donde más se construye, y en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero nosotros entendemos que el interés principal del Ministerio de Obras Públicas no es vivienda, es infraestructura, es carretera, es puente, es caminos vecinales, no es la vivienda. Vivienda es una especialidad y como una especialidad debe ser tratada. Y creo que hay muchas instituciones dispersas, inclusive hay planteamiento de OSFAN y hay planteamiento de la diputada Farideh Raful de fusionar instituciones a los fines de crear un nuevo espacio para el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos. Bien. Y la próxima actividad es la sexta Mesa Nacional de la Vivienda el próximo jueves. El próximo jueves. Exactamente. Están invitados, ¿verdad?, todos los profesionales. Todos los profesionales del área. Debutó Muchísimas gracias. Y brillantemente. La felicito. Muchas ingeniera. Gracias, María. Fue un placer. Les recordamos que esta entrevista en unos minutos estará en nuestro canal de YouTube en Telematutino 11 RN. Nos vamos a comerciales a la recta final del Telematutino 11.